Desde el comienzo de la década de 1970, en ciudades del norte del país, como Durango, Zacatecas y Monterrey, surgieron experiencias de colonias populares o colonias proletarias. Estas fueron organizadas por distintos sectores de la izquierda y apelaron a la movilización de población rural que se veía atrapada en el vigoroso proceso de expansión urbana. La colonia Tierra y Libertad, en Monterrey, retratada en su participación femenil por la militante Sandra Arenal, es un buen ejemplo de esta primera lucha por lo común, por la búsqueda de mejores servicios, drenaje, alumbrado público, instalación de escuelas, entre otros más. Algunas de estas experiencias se vincularon en esa misma década con la búsqueda por obtener mejores condiciones de negociación, disputando en algunos casos en el nivel municipal la hegemonía priista. Sin embargo, fue hacia la década de 1980 y especialmente tras el sismo de septiembre de 1985 que se comenzó a denominar a estas organizaciones como Movimiento Urbano Popular, haciendo referencia a una multiplicidad de organizaciones que surgieron o se fortalecieron al amparo del acompañamiento de los damnificados por aquel hecho. Su centro fue la capital, la Ciudad de México, pero pronto estableció vínculos con otras zonas urbanas, particularmente al oriente y norte de la capital. Fue la época de organizaciones como la Asamblea de Barrios, Patria Nueva, el Frente Popular Francisco Villa, por mencionar solo algunas. La disputa territorial asumió un nuevo cariz. Se trató de disputar la visión neoliberal de la ciudad, apostando a la construcción de vivienda popular. De este modo, el MUP se desarrolló entre la movilización social en las calles, la toma de predios abandonados o edificios en malas condiciones y la activa negociación con el gobierno de la ciudad. Muchas de estas organizaciones procedieron a integrarse a la estructura de la izquierda partidaria, encontrando en 1997, con el primer triunfo democrático en la ciudad, un canal para solventar sus demandas. Existieron otras organizaciones que se mantuvieron fuera, estableciendo proyectos de vivienda popular marcados por experiencias cooperativas o autogestionarias. Esto se desarrolló en un contexto determinado. A partir de 1983, en el marco de la crisis económica, se iniciaron grandes cambios que modificaron los mecanismos de reproducción del capitalismo en su relación con las distintas clases sociales y la forma en que éstas se politizaron. América Latina, en su totalidad, sufrió una grave recesión hoy recordada como la crisis de la deuda, misma que repercutió en un decaimiento de la productividad. El nuevo orden económico privilegió los dispositivos mercantiles por sobre los estatales. La crisis finiquitó de manera contundente cualquier rémora de proyecto industrializador y de protección al medio rural. En este horizonte, renovado el mercado, actuó como el nuevo eje del ordenamiento social. Comenzaron así salvajes procesos de liberalización, apertura y desregulación. El grupo dominante, el PRI, sin rubor de ningún género, desprendido de toda ideología nacional revolucionaria, dio paso a una amplia reforma del Estado en la que el campo obtuvo la peor parte. En estas circunstancias se desenvolvieron algunas de las tendencias sociales que ya venían configurándose en el pasado inmediato. La movilización campesina no solo no amainó, sino que tomó nuevos rumbos. El más evidente, ya presente en el lustro anterior, fue el del fomento a la creación de asociaciones agrarias. La red y la autonomía de las organizaciones adquirieron mayor importancia. Así lo testimonia el nacimiento en 1985 de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA, el paso más importante durante el primer lustro de la década. Esta organización cristalizó sus energías en la búsqueda de mayor autonomía a partir de la apropiación del proceso productivo, involucrando además las fases de gestión y comercialización. La UNORCA representó un gran aliento para el movimiento campesino al canalizar un conjunto de referentes como el de la autonomía que permanecieron más allá de la existencia de aquella organización. Este fue el tono de la respuesta del movimiento campesino ante la avalancha mercantilizante del nuevo patrón de acumulación.
Mientras tanto, en el espacio de las izquierdas se proyectó la unidad de fuerzas desde el epicentro que significó el registro electoral del Partido Comunista Mexicano que dio paso al Partido Socialista Unificado de México, PESUM, en el año de 1982. Se alcanzaron victorias importantes en Alcozagua, Guerrero, con el primer ayuntamiento gobernado por los comunistas, así como en el municipio de Juchitán, Oaxaca, a partir de la alianza con la COSEI. Sin embargo, más allá de estos logros, las izquierdas se involucraron en un intenso debate interno que devino en una adopción más clara de la perspectiva del nacionalismo popular y de renuncia a cualquier referencia a los conflictos de clase. Esta situación se selló con la fundación del Partido Mexicano Socialista en 1987 con Heberto Castillo a la cabeza y después con la adhesión a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas de 1988 en el Frente Democrático Nacional. El ascenso de la izquierda en el plano electoral generó discrepancias al interior del movimiento campesino. Fue el caso de la UNORCA, dividida en sus preferencias políticas, pues mientras una parte se sumó a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, otra apoyó al candidato oficial Carlos Salinas de Gortari. El polémico triunfo de este último produjo una grieta en el sistema de dominación corporativo que desde su comienzo permeó lo agrario. El salinato representó una época de aspiración a una nueva forma de modernización económica, resultado de la integración económica con Estados Unidos y Canadá a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en 1992, el cual fue emplazado para la creación de un mercado común afín a la liberalización de la producción y el consumo, incluyendo las manufacturas y el sector agrícola. El supuesto compromiso de Salinas con el agro nacional fue evidenciado a partir de la contrarreforma al artículo 27, que en 1992 canceló los resquicios agraristas de la Constitución, pues favoreció la liberalización del ejido, lo que permitió su fraccionamiento y privatización. Esta iniciativa progresivamente desmembró al ejido como forma primaria de la producción y de la organización social en el campo, creando unas nuevas reglas del juego. El México modernizado y de primer mundo al que Salinas aspiraba se encaró con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, cuya aparición pública se realizó en el momento de entrada en vigor del TLCAN el día 1 de enero de 1994. La aparición del EZLN en Chiapas marcó el renacimiento y radicalización de la opción autonomista con un giro. El acento transitó de la producción al espacio territorial, municipal y regional. Producto de la experiencia de las décadas anteriores y alternativa que les permitió separarse de la izquierda que centraba sus aspiraciones en la conquista del gobierno y en acceder a gestionar el Estado, la nueva fuerza se nutrió de una emergente política de identidad. Indigenismo, autonomismo y un exitoso discurso en los mass media colocaron al ejército zapatista a la vanguardia de las nuevas posiciones que surgieron tras el fracaso del socialismo real. El zapatismo tuvo en su origen múltiples raíces, entre las que se encontraron la teología de la liberación, el maoísmo y el marxismo althuseriano. En su conformación, abandonó las antiguas certezas teóricas de la izquierda y se sumergió en el mundo indígena que le aportó los referentes necesarios para realizar una crítica radical de la modernidad capitalista y de la nación homogénea que puede sintetizarse en la idea, ni Estado ni capital, construcción de autonomía. Es importante señalar, además, que incorporó rápidamente a las mujeres como un sujeto fundamental en la defensa del territorio, como ha hecho notar Márgara Millán. El zapatismo representó una ruptura entre las izquierdas y el inicio de un ciclo de lucha que caminó paralelamente a la conquista de reductos democráticos de la izquierda electoral. El sexenio de Salinas fue más que una derrota de la sociedad, un proceso de reestructuración de la misma. La izquierda partidaria mantuvo un espacio de influencia política en el movimiento campesino a través del Barzón, fundado en 1993, cuya membresía se conformó por las víctimas del endeudamiento agrario. Esta asociación encontró fuerte presencia en el centro norte del país y fue expresión tanto de la crisis como del deterioro del sistema corporativo, desnudando los resabios del fracaso de la modernización neoliberal en el campo y la desigualdad que acentuó el TLCAN.
Rumbo a las elecciones presidenciales de 1994, la izquierda electoral con su candidato Cuauhtémoc Cárdenas no logró conformar un programa atractivo para la sociedad. En un clima de violencia política, en la contienda resultó triunfador Ernesto Zedillo, del PRI, y el lejano tercer lugar correspondió a Cárdenas. Así, hacia el final de la década de 1990, se perfiló un horizonte diametralmente distinto al del pasado inmediato. La izquierda ocupó posiciones de poder significativas a partir de 1997 con el triunfo de Cárdenas en el Distrito Federal. Por su parte, el PRI se encontró en una retirada negociada que condujo a una alternancia en el poder presidencial en el año 2000 con Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional. De esta forma, se aseguró la continuidad y profundización del modelo neoliberal a partir de un sistema político que tendió hacia el bipartidismo. El inicio de la primera década del siglo XXI perfiló el surgimiento de nuevos sujetos rurales que arrastraron tras de sí largas tradiciones de organización, lucha y negociación. Sin embargo, lo hicieron en un contexto de mayor dificultad en la medida en que enfrentaron condiciones adversas con el partido de la derecha en el poder. Un nuevo ciclo comenzó el 31 de enero de 2003 con el nacimiento de El Campo No Aguanta Más, consigna impulsada por múltiples organizaciones como la UNORCA. El inicio de este nuevo movimiento campesino fue resultado de diversos elementos. En primer lugar, de una negociación problemática con el gobierno de derecha acompañada de procesos de cooptación. En segundo lugar, de una radical liberalización de las fronteras en el marco del TLCAN y finalmente una firme oposición a las consecuencias del tratado, particularmente en lo que tocó a la apertura del mercado a productos como el maíz y el frijol. El campo no aguanta más expresó un momento significativo de recuperación de las tradiciones de lucha. El EZLN, por su parte, marcó mayor distancia con la izquierda partidaria, consecuencia de su negativa de brindar su apoyo a la aprobación de la ley Cocopa en 2001. Esta separación se acentuó con la llamada Otra Campaña que lanzó el EZLN en 2006. El cuestionado triunfo de Felipe Calderón, candidato del PAN, en las elecciones presidenciales de 2006, exacerbó la defensa del territorio como forma de lucha en el medio rural, no exclusivo de los campesinos. El segundo sexenio panista profundizó el programa neoliberal a partir de un conjunto de megaproyectos asociados al capital transnacional que incluyeron programas de inversión a minería en cielo abierto, así como la construcción de presas y otras obras de infraestructura, lo que puso al despojo en el centro del debate al interior de los movimientos sociales que lo asumieron como el instrumento fundamental de reproducción del capital. Así, la tierra, el agua, los montes y los bosques se encontraron en la mira del capital como el objetivo máximo de apropiación que, en complicidad con los gobiernos neoliberales, apostó por la mercantilización de toda la naturaleza y la vida. Entre los hechos asociados a esta problemática se cuenta la pugna por la construcción de la termoeléctrica en Huesca, Morelos, el emplazamiento de los campesinos de Atenco contra el aeropuerto de Texcoco, Estado de México, la resistencia frente a la presa en La Parota, Guerrero, y la movilización indígena en oposición a las mineras canadienses en Wirikuta, San Luis Potosí. Junto a la defensa del territorio, el movimiento rural adquirió otra ruta de articulación en torno a la renuencia por cultivar transgénicos en el país, lo que sumó a la defensa de la biodiversidad cultural. Las reacciones más emblemáticas se tejieron en torno al maíz, cultivo ancestral y base de la alimentación nacional. Entre ellas destacó la campaña Sin maíz no hay país. No debe obviarse que el sexenio encabezado por Calderón fue atravesado por una profunda violencia desatada por la estrategia de militarización de la seguridad pública que se justificó a partir de la lucha contra los cárteles de la droga. Aunque esta práctica no era nueva, pues tiene sus antecedentes en los procesos de represión y persecución política de la década de 1970, en este sexenio se caracterizó por una creciente corrupción del entramado estatal que provocó una escalada en la defensa territorial que tomó forma en las policías comunitarias de Guerrero y las autodefensas en Michoacán. Los años aquí reseñados fueron marcados por una profunda crisis estatal que derivó en la ampliación de formas degradadas y violentas del capital. Ante este cruento escenario,
la resistencia social asumió la defensa del territorio y de la vida como el eje central del conflicto social.